Cambio, unión, aprendizaje, simplicidad, verdad, amor. revolución. El cambio ha llegado. Somos más voces. Más corazones. Sé parte de la transformación. Únete a una revolución de conciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Revolución de Conciencia. Estamos muy contentas de que nos estés escuchando y que sigamos esta aventura de ir hacia adentro, de conocernos y de aprender todo esto que compartimos cada semana. ¿Cómo estás, Matallín? Bien, gracias, Debbie. Ojalá que todo el mundo esté bien y que sí, sigamos juntos en este camino de revolución para ver si se cambia algo. Seguro sí, Matallí, seguro sí. Poco a poco se va abriendo la conciencia. Hay varias personas que nos han compartido mucho de estas experiencias que han tenido a partir del podcast y bueno, creo que esa es la intención y agradecidísimas de que un jueves más estemos aquí. Y bueno, este tema es uno de los que más nos han pedido en cuanto a solicitudes en las redes sociales, que les llama mucho la atención. Obviamente nuestro podcast, como lo habíamos compartido, lo escuchan de mayoría mujeres. Y este tema creo que es mucho de su interés, ya que vamos a hablar el día de hoy sobre el linaje femenino, sobre esta visión de cómo nos conectamos con nuestros ancestras, mujeres principalmente, con nuestra madre, con nuestra abuela, cómo su energía, sus experiencias y bueno, su karma puede o no impactar en nuestra vida. Y bueno, para eso estamos este día. ¿Cierto, Matallí? Sí, es un tema importante, es un tema interesante y sí, que puede interesar a muchísimas personas, especialmente aquí en América Latina. Escuché hablar de esto. En Italia, tengo que decir, y tampoco en India, se habla mucho de la cuestión, porque ese tema es el concepto del karma familiar, que ya tuvimos la ocasión de hablar, pero el hecho del hilo conductor entre mujer, madre e hija, esto es interesante. Y repito, no es muy común ni en India, ni en Italia, ni en Europa en general. Entonces sí, qué importante profundizar. Sí, Matallí, fíjate que en esta visión, cuando somos más conscientes, creo yo, podemos vernos más. Es como si pudiéramos tener un poquito más de claridad de ver los patrones, las ideas, las formas en las que vamos repitiendo las costumbres principalmente, ¿no? Creo que es algo entre muy natural, porque es lo que aprendemos de nuestras mujeres, lo que vemos de nuestra casa, pero llega un punto, o por lo menos a mí así me pasó, que entre más, es que la única palabra que puedo decir, más conscientes somos, es que podemos ver, como decir, ¡ay, caray! Yo estoy repitiendo esto que ha hecho mi abuela, mi madre, mis tías, y vamos observando cómo es que se han relacionado con el mundo, con los hombres, con su cuerpo, con su forma de pensar y de ser. Y para mí ha sido maravilloso, de forma muy amorosa, poder hacer estos cambios que en muchas de las mujeres de mi familia tal vez no les han ayudado a conectar con una parte un poco más profunda de su ser y que entendemos ahora siempre que fue perfecto, o a tener relaciones como un poco más amorosas, pero el poder mirar creo que empieza ahí como una transformación del simple hecho de observar cómo es que nuestras generaciones y nuestras mujeres pueden marcar una conducta en nuestra vida, y creo que es bueno, si ahora nos estás escuchando, que lo observes, cómo es que se manejan, ¿no?, las mujeres de tu familia en cuanto a las relaciones de pareja, en cuanto al dinero, en cuanto a los hijos, en cuanto a la salud. Cómo utilizan todas estas ideas para también a veces mantenernos siendo parte de una tribu, de un clan, de una forma de relacionarnos internamente. Entonces, creo que para mí esto es valiosísimo de primero observar, rescatar, mirar para poder hacer los cambios necesarios en nuestra conducta y seguramente más adelante en el apoyo, en la liberación karmática de lo que hubiera en estas generaciones. Sí, repito que a nivel de
información oficial de los Vedas de este tema, yo no me acuerdo nada, nunca se habló, ni Babaji nunca habló de algo así. Lo que puedo decir es de mi experiencia. Entonces, ahora que estamos hablando de esto, por la primera vez después de décadas, estoy acordándome en este momento que cuando empecé los primeros pasos, cuando estaba a Katmandú, y sola a los 19 años realmente estaba quemando profundamente el karma, me acuerdo que tenía esta sensación de tener mi madre adentro. Me acuerdo de esto, Debbie. Como la tenía adentro, sentía como su presencia dentro de mi ser, que era una presencia extraña a mi espíritu. ¿No? Realmente, tal vez no a la niña que era hija, a la parte material mía, pero de mi ser que estaba contactando era completamente extraña, era como un cuerpo extraño, que tenía solo que quitarme. Era esta la sensación, no quiero liberarme de esto que tenía dentro. Era como un acondicionamiento pero profundo, para nada racional, para nada mental, como podía ser el condicionamiento de mi papá, la parte masculina. Era más como en el estómago, no sé qué decir, más físico, no emocional, adentro. Entonces me acuerdo que poco a poco desapareció, bueno, bastante rápidamente, sí, porque la práctica mía en ese momento ya fue muy intensa y dura, entonces todo era muy rápido, pero me acuerdo que de la liberación que sentí de esto. Y en este momento estoy hablando con vos, Debbie, me acuerdo otra cosa, que hice un sueño muy lindo, porque yo siempre tuve una relación difícil con mi mamá, porque mi mamá no me entendía para nada, no. Yo era como un cuerpo extraño para ella, ¿no? Cuando viví con ella los primeros 18 años de mi vida. Bueno, 17 años, porque a los 18 ya me fui el día del cumpleaños. Y sí, era como otro mundo ella. Era todo lo que yo no era. Entonces era un conflicto constante. Además, su carácter no fuerte, mucho más. Es agresiva, es violenta físicamente también. Y no conmigo, porque era una mujer, pero con mis hermanos. Era una persona fuerte, de un coraje en el bien y en el mal, como una guerrera, pero realmente aplastando todos los obstáculos, todos a su alrededor, ¿no? Entonces era muy difícil para mí. Emocionalmente me hacía una gran falta una madre tierna, comprensiva, claro. ¿No? Era una lucha constante. Entonces, después de esta liberación que pasó, me acuerdo que hice un sueño maravilloso, que estábamos, ella y yo, ella joven, bastante joven, no como la edad que tenía en este momento, y sin todas las enfermedades que tenía en este momento del sueño, como si fuera sana, joven, maravillosa como es, porque es guapísima, todavía ahora que tiene 94 años, estábamos en un planeta, me acuerdo, adentro de una cueva inmensa, y bailando. Yo y ella, como si fuera una pareja. Y bueno, claro, eran las almas, ¿no? Y estábamos bailando, y me acuerdo que salimos de esta gruta y en una terraza maravillosa abajo de un cielo con estrellas del universo, mucho más lindo que aquí en planeta Tierra, por lo menos ahora con toda esta contaminación. Entonces, algo realmente astral maravilloso, y de este momento del día siguiente me acuerdo que me di cuenta que una liberación había pasado. Entonces tal vez de esto se trata, de lo que estamos hablando hoy. Justo, Mataji, fíjate que ahora que te escucho, esta como visión, ¿no?, de almas, creo que es hacia donde tenemos que llevar esta conciencia, porque nos quedamos muchísimo en esta parte física, ¿no? De esta fue la mujer que me trajo al mundo y es mi madre, y solamente la miro como esta primera capa, lo veo de esta manera, como la parte superficial, la parte terrenal, y se nos olvida que somos más que eso, ¿no? Y que tú en este sueño lo puedes percibir y sentir, de que realmente simplemente son energías que se conectan para también un crecimiento, también para aprender
poder también para saldar karma, que ahora vamos a hablar un poco más adelante de esto, y que creo que mucho en América Latina esta idea de la lealtad y la culpa con la madre es bastante fuerte, como que la madre tiene un peso impresionantemente fuerte de lo que hay que ser, de cómo debemos ser, de qué nos debe de gustar, qué nos debemos dedicar, comportar, como si fuera realmente lo único que se me viene es una lealtad a este tipo de relación. Y entiendo perfectamente que tenemos un deber, ¿no? También social con las personas y con nuestra madre y con nuestra familia. Pero cuando ya nuestra alma quiere experimentar algo que es su naturaleza, su esencia, su verdad, su misión, su otro dharma, no sé cómo llamarlo, pero esta otra parte que uno viene a aportar al mundo, que no solamente es ser hijo o hija, creo que empieza un trabajo bien profundo y para mí ha sido creo que uno de los trabajos más fuertes en esta vida, el poder hacer las cosas más alineada a mi naturaleza y a lo que mi alma viene a aprender a través de esta observación. Creo que, repito, la observación va a ser como muy clave para poder abrir los ojos y ver que realmente, qué lazos realmente son de amor y otros de culpa, de miedo, de lealtad y cómo poder también librarnos de ellos. Sí, Debbie, todo lo que estás diciendo es correcto y tiene toda una lógica. Y también está bien, en los Vedas, en la Bhagavad Gita también está escrito que cada persona tiene que seguir su Dharma. El Dharma es lo que tienes que hacer, ¿no? También a nivel social, a nivel de relaciones humanas, familiares, etc. Entonces una madre tiene que ser una madre, curar, cuidar, nutrir, etc. Y un hijo tiene que ser hijo. Entonces respetar a la madre, servirla, ayudarla cuanto es posible. Pero al final, Krishna, cuando explica todos los dharmas, al final dice algo que es particularmente para Arjuna, que es la persona que quiere empezar el camino espiritual de verdad. Entonces dice, ok, todo esto es correcto en una vida normal, humana, material. Pero si vos empezás un camino espiritual verdadero, entonces esto llega a ser tu primer dharma, el camino espiritual. Entonces, para ayudar a tu mamá, ya no se trata de ayudarla físicamente o estarle cerca o darle todo lo que ella quiere. Se trata de guiarla en el camino espiritual. Entonces, fortalecerse la persona misma en su práctica, en su abertura de conciencia, del corazón, en la conexión con el todo, en esta familiaridad con la Madre Divina, y después transmitir todo con el ejemplo, y si es necesario también con las palabras, o con la energía seguramente, a la Madre. Entonces esto llega a ser el primer y único Dharma. Así, esta es la única liberación, porque si uno no empieza un camino espiritual, tiene que quedarse en esta forma de prisión que es el Dharma normal, que te obliga a hacer determinadas acciones para no crear un karma pesado. Qué bello, Mata. Y esto que compartes acerca de este como dharma, ¿no? Que uno llega como en ese estado de espiritualidad, de compartir, y que ese es tu primer dharma. En algún momento, hace poquito lo compartía en el retiro que estamos haciendo, que esto a mí me recuerdo mucho de tus palabras, que en India se dice eso, que el primer deber, el primer dharma, ¿no? Es conectar o encontrar a lo divino. Entonces, estos como también roles sociales y muy enfocados aquí a la vida terrenal, no es que se vayan, no es que uno se olvide, ¿verdad?, de la mamá, no. O que ya no se acuerde de la abuela o no piense en este linaje o en esta energía que al final lo ha acompañado seguramente en muchas otras vidas, sino desde otro lugar mucho más libre, mucho más amoroso y expansivo. Y profundo también, porque sí, ya no es una relación superficial de materia a materia, de emociones a emociones, de espíritu a espíritu. Entonces, muchísimas veces son las hijas que tienen que guiar a las mamás en el camino espiritual. La madre siempre
te enseña las primeras cosas, ¿no? Más fáciles. Te enseña a rezar, porque es la madre en una familia, porque es tan importante, porque es ella que en realidad transmite la cultura, particularmente la cultura religiosa o espiritual, como puede, ¿no? A los hijos. Entonces ella es la que mantiene en una sociedad este nivel de conciencia, cualquier que sea, ¿no? Religioso o espiritual. Entonces ella te da estos instrumentos y después la hija creciendo, desarrollándose a nivel espiritual, encontrando otros caminos más profundos, tiene el deber, y lo hace, porque el amor se queda de guiar en una manera, repito, tal vez la madre tampoco se da cuenta, ¿no? Pero de guiarla espiritualmente con el ejemplo, como siempre la cosa más importante. Si una persona habla de paz y serenidad, tiene que vivir la paz y la serenidad, si no, no es creíble, ¿no? Entonces se mantiene aún más profundo el contacto con la madre. Nunca se va a romper de verdad, pero la hija se libera del karma de la madre y solamente de esta manera puede ayudarla. Y Mataji, eso es algo que te quería preguntar. Pues para muchas personas que tal vez apenas nos están escuchando o que apenas están familiarizando con el término de karma, me gustaría que pudiéramos andar un poquito más sobre eso, sobre estos karmas que podemos, si es que los padres nos transmiten esos karmas y cómo es que si en algún momento se pudiera hacer algo, no nada más para nosotros, o sea, como para uno que recibe el karma, sino para a nivel linaje o familiar. Sí, karma y dharma son dos palabras puntuales y fundamentales en esta perspectiva espiritual de la India, para comprender realmente cómo funciona el universo. El karma es el efecto de tus acciones. El dharma es la acción correcta. Para decirlo de manera muy sencilla, claro que podemos hablar aquí horas de estas dos cosas, pero idea para las personas que nos están escuchando hoy por la primera vez y no saben nada. Entonces, dharma, la acción correcta, y karma es cuando uno no hace la acción correcta y recibe, o el karma negativo, y recibe un karma, un feedback pesado que te hace sufrir, que es doloroso. Entonces, por ejemplo, yo a los 18 años que hice algo totalmente adármico a nivel superficial, de que mi familia, pero realmente sin decir nada, salí del portón del jardín y nunca regresé. Y entonces esto es totalmente adármico, porque no es crear un dolor a tus papás que te aman, te adoran, que vivieron para vos, para tus hermanos, y vos un cuchillo en el corazón a ellos, ¿no? Pero porque yo no recibí nunca un karma pesado de gran dolor atrás, ¿cómo se dice? Back de esta situación, porque yo cuando me fui de la familia no era para encontrar un novio, no era para disfrutar de la libertad como hacían en esta época muchas muchachas, ¿no? Muchas jóvenes, era los años 70, entonces la libertad, los hippies y todo esto, no era para la droga, para nada, era solamente porque yo de verdad necesitaba estar libre para buscar adentro a Dios, que era la única cosa que necesitaba, que quería, que estaba dedicando toda mi vida, toda mi atención, toda mi emoción y todo. Entonces era el famoso dharma superior. Se pueden romper los dharmas inferiores sociales solo para el dharma superior, que es buscar a Dios. Wow, ok. Ok, claro. Muy claro, Mataji. Y siguiendo con las preguntas, me encantará que nos compartas si es que el karma se puede transmitir de generación a generación, principalmente con el linaje de las mujeres, que entiendo con lo que estamos hablando que es el vínculo más profundo. Sí, seguramente se pasa el karma del padre a la hija, al hijo, pero de la madre a la hija, como estaba diciendo antes, y hablo de mi experiencia personal, porque repito, de esto nada está escrito en los Vedas, y es profundo, es radical, es de panza, se diría en italiano.
no sé en español cómo suena, pero en italiano sería de panza, algo realmente visceral. ¿Visceral? Exacto. Sí, de las entrañas. Sí, Eso es de panza. Exacto, exacto. Y a veces, siendo tan profundo, porque la madre, estaba diciendo, es el punto alrededor del cual gira todo en una familia, el poder máximo a un nivel humano y espiritual. Entonces la hija igual, en el futuro será ella. Entonces son dos entidades con un gran poder en este planeta y con una conexión de identidad grandísima. La hija se identifica mucho en la madre más que en el padre, obviamente, porque es el mismo género, la misma sensibilidad, las mismas hormonas, a piel se identifica mucho. Entonces, en esta identificación y amor y conexión, es como una puerta donde se pasa el karma, ¿no? Por eso que siendo madre hay que tener mucho cuidado en relación con los hijos. Hay que pensar siempre a dejarlos libres de escoger, de hacer errores, de equivocarse, porque peor que reciban tu karma, ¿no? Mejor que se sientan libres de encontrar su propio karma de vidas anteriores y poderlo quemar liberamente, es que hagan su camino y no el tuyo. Entonces, en ese sentido seguramente existe. Y a veces existe este hilo conductor entre madre e hija. Y a veces también en forma de enfermedad física. Sí, a mí me pasó también, si sigo hablando de mí, mi mamá tuvo un cáncer al seno izquierdo y yo también empecé, a ella en esta época le quitaron todo, pero se salvó perfecto. Y a mí me empezó, por gracia de Dios, yo fui donde el doctor, mi médico, que es antroposófico, que entonces sigue Steiner, es un alopático también, pero es un genio, es realmente súper inspirado, tiene toda esta ciencia steineriana de antroposofía. Entonces yo me fui porque no escuchaba bien. Y mientras me estaba haciendo la visita, me estaba visitando para la cuestión del oído, se dio cuenta, porque es una visita general, que él estaba empezando con este problema a la misma parte izquierda y me curó en un par de años, poco a poco, pero con cosas totalmente naturales. Y fue, repito, un milagro, algo claro. Fantástico. Pero sí, era impresionante cómo era exactamente la misma cosa que ha pasado a mi mamá. Y digamos que ahí, en esta experiencia, Matallí, ¿se puede decir que se libera ese karma? O sea, sí, como que sí, como se quema, se dice. Se quema, se dice se quema, en slang. Sí, ya lo quemaste, ya lo viviste, ya. Es el pasado, ya no existe nada. Y escuché cuentos así de otras personas, entonces puede ser una cosa general. Repito, no puedo decir con seguridad sí, porque aquí está escrito, Babaji lo dijo. No, pero me parece que sí, que existe. Sí, Matallí, fíjate que en mi experiencia más terrenal, yo me di cuenta que las mujeres de mi familia, de parte de mi papá, seguían como un patrón, ¿no? Principalmente en cuanto a los hombres, eran primogénitos hombres y muchos se llamaban igual. Y realmente es que eran iguales, ¿no? Tenían toda esta visión bien machista y obviamente esto generaba mujeres de otros círculos, de otros lados, que conectaban con estos hombres y se repetía la misma historia de la tatarabuela, la bisabuela, mi abuela y mi mamá. O sea, yo podía escuchar como que historias bien parecidas y ahí es donde entró como una... Ay, no sé, no lo puedo decir de otra manera más que una responsabilidad de poder hacer las cosas distintas, de poder hacer los cambios que tuviera que hacer, primero en el plano físico, ¿no? Poder mirar la parte de mi mente, lo que había aprendido, la forma en la que me había relacionado, para hacer también los cambios en mi exterior y en mis relaciones principalmente, que era como que yo veía que andaba jalando lo mismo, que estaba como que haciendo la misma historia. Y mucho, la verdad es que con la práctica espiritual y con la parte terapéutica, empecé a darme cuenta de lo que quería hacer diferente y de cómo podía llegar a tener relaciones y
sí, parejas que no fueran lo mismo que mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, y este karma tal vez de bastante sufrimiento y un poco machista la situación. Entonces creo que en esta conciencia de poder abrirnos a que realmente en esta parte un poco superficial a nivel mental se pueden hacer cambios, ¿no? Si estamos despiertos. Pero Mataji, a nivel espiritual, ¿se podría hacer como alguna práctica para liberar ya karmas que a lo mejor ni siquiera tengamos conscientes? Esto porque es como muy social y se puede determinar, pero ¿es posible que haya una forma para liberar estos karmas que a lo mejor ni siquiera los tenemos en el radar? Sí, en realidad no es tan complicado. En realidad no es tan... Ay, qué bueno. Sí, por dicha. Porque la cura es siempre la misma. Estábamos hablando de quemar el karma. ¿Qué es que quema? ¿Qué cosa es que quema? El fuego, ¿no? El elemento que quema. El fuego es luz. Entonces, creando luz, quemamos el karma. El concepto es fácil de entender. Yo no tuve que hacer toda una lucha combatiendo contra todas las cosas que me parecían no espirituales de mi mamá. No fue así, demasiado complicado, demasiado tiempo, no se necesita. Lo que estaba pasando, como estaba diciendo antes, que yo estaba en Nepal siguiendo los primeros pasos profundísimos de sadhana, de práctica espiritual extrema como Babaji, estaba creando muchísima luz sin darme cuenta, sin saber nada, y automáticamente estaba quemando el karma. Entonces la práctica espiritual es el camino hecho de verdad, con el corazón, con el esfuerzo. Esta es la manera para quemar el karma, la manera mejor. El esfuerzo es necesario. Yo no quiero levantarme a las 5 de la mañana porque tengo toda la lógica, porque tengo un día muy pesado, porque tengo niños, porque no, es algo que mi mente dice que no puedo hacer. Pero si yo hago el esfuerzo de hacerlo, este esfuerzo crea luz. Juntos al poder mismo de la práctica del mantra, de lo que estamos haciendo, la meditación, da mucho poder a la práctica misma. Entonces crea como un fuego grande para quemar y dar luz y calor y vida a todo. Pero en este sentido, para quemar el karma. Esta es la práctica que Babaji nos enseñó, y vi absolutamente, esto sí que puedo decir, esta es verdad absoluta, porque vi que funcionó con todos. Fue una liberación para todos, no solamente para mí. Muchísimas personas, no solo con Babaji, después seguimos siempre hasta hoy. Y mis chelas, mis alumnos, todos revolucionan la propia vida, se liberan del karma así, con la práctica. Gracias, Mataji. Pues la verdad es que para mí es un tema fascinante, pero también, como siempre lo he dicho, esperanzador, que el poder estar haciendo la práctica poco a poco, no nada más, como siempre lo hemos dicho, nos beneficiamos nosotros, sino también a todas las personas, las almas que nos rodean. Entonces creo que es un tema que podríamos seguir aquí y profundizar, pero para mí creo que para este podcast ha sido maravilloso. Muchas gracias, Mataji, por esta información, por todo lo que nos compartes, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, a Mataji como Mataji Online y a mí como alma.consciente. Muchas gracias. Om Namah Shivaya. Un abrazo. Om Namah Shivaya.